Muy buenas tardes para toda esta queridísima gente que se reúne desde los 4 rincones del mundo, como dijo ayer Edwin Salazar en su exposición. Me gustó eso de los 4 rincones del mundo. Además, dicho sea de paso, hizo honor a la cultura del Tahuantinsuyo, porque la cultura del Tahuantinsuyo era una cultura que dividía todo en 4. Así que hizo honor a su cultura del Tahuantinsuyo como buen ecuatoriano cuando dijo ayer los 4 rincones del mundo. Para cualquier mujer u hombre de la cultura andina tradicional, en efecto, el mundo tiene 4 rincones. No 2 rincones ni 3 rincones, sino 4 rincones. ¿No? Tengamos presente que para los antiguos europeos y hebreos y demás, el mundo estaba dividido en 3 partes, ¿no? No en 4. O sea que, bien, de los 4 rincones del mundo, tenemos aquí, queridas amigas y queridos amigos, que están presentes. Impuestos y Derechos Humanos está a cargo del expositor Damián Rodrigo Pizarro de Argentina y Mayuri Elizabeth Alcíbar Toala de Ecuador. ¿Quién es la persona que presenta a Damián Rodrigo Pizarro de Argentina? Muy buenas tardes, compañeros, amigos, queridos, hermanos latinoamericanos. En estos tiempos en que es tan afectuoso saludarnos y encontrarnos en esta modalidad, créame que me es grato una vez más tener esta participación y poder presentarles a ustedes el compañero y doctor Damián Rodrigo Pizarro, quien el día de hoy nos hablará sobre impuestos y derechos humanos. Y en esta posición en que las obligaciones más importantes de los gobiernos incluyen el respeto a la protección y la garantía de los derechos humanos, entre ellos los derechos económicos, sociales y culturales, de esa manera amplia nos hará la exposición Damián Rodrigo. ¿Pero quién es Damián Rodrigo? Damián Rodrigo es un cursante de la modalidad intensiva para doctorado en la UBA, abogado de la misma universidad, profesor en Derecho Constitucional en la UBA, profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Belgrano, abogado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y titular del estudio Pizarro Vázquez Páez y Asociados. Él es padre de 2 hijas y es un hincha de River Plate. Buenas tardes, con ustedes, Damián Rodrigo Pizarro. Buenas tardes, muchísimas gracias. Aclaro que tengo un hijo y una hija, por eso puse hijos, hijas. Tengo uno y uno. Bueno, muchísimas gracias, Mayuri Alcíbar Toala, docente de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo del Ecuador, con quien con sus palabras y con su cadencia me ha cedido la palabra, me ha presentado y por sobre todas las cosas me ha dado el honor de tenerla como una nueva amiga. Bien, bueno, voy a habilitar este instrumento útil que se llama cronómetro y espero estar a derecho. Bueno, la importancia de los impuestos y los derechos humanos y los impuestos de alguna manera nos pone en relevancia en dos situaciones que parecen como chocarse un poco, ¿no? Nelson Mandela decía que privar a las personas de los derechos humanos era poner en tela de juicio su propia humanidad. Y a su vez Winston Churchill decía, una nación que intenta prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando de una asa. Creo yo que un poco describe la situación que al menos en algunos países de la región vivimos, ¿no? La violación de los derechos humanos y la mantención
constante o la profunda mantención respecto de los impuestos. El economista francés Thomas Piketty propuso justamente el problema existente cuando se estudia la relación que hay entre los impuestos y la desigualdad. Piketty justamente propuso un impuesto global a la riqueza para evitar que obviamente la mayoría se acumule en manos de una pequeña minoría, y así también obviamente colaborar con la reducción de una creciente desigualdad y pobreza, que debido a profundas crisis económicas y sociales para los países y los ciudadanos. Hace años que venimos recibiendo noticias de Panama Papers, Lava Jato y otros escándalos vinculados con los paraísos fiscales. Desde países ricos, como en otros muy pobres, han alertado a los gobiernos sobre los efectos nocivos que el uso de jurisdicciones extranjeras y otras medidas de evasión de impuestos pueden tener sobre la capacidad de recaudar impuestos y garantizar la provisión básica, al menos de servicios de educación, salud e infraestructura. El acalorado debate económico y social de las cargas impositivas y las implicancias de la corrupción en el campo de los derechos humanos, incluso a pesar de que la pobreza y la desigualdad están relacionados con las más graves violaciones de los derechos humanos, ha llevado justamente a un análisis más profundo sobre las políticas tributarias que se aplican. Pareciera que los impuestos siempre quedaron fuera del análisis de los derechos humanos. No tenemos muchos especialistas en impuestos, en derecho impositivo, que hablen de derechos humanos, y pocos derecho humanistas hablan sobre impuestos. De hecho, hasta el estudio de unos y otros se han visto justamente apartados por sus propios conocedores y especialistas, ya sea basados en los métodos o basados en cuestiones de aprendizaje, ¿no? Los derechos humanos se aprenden de una manera, los impuestos se aprenden de otra. Pero ciertamente tienen un objeto que puede relacionarlos y vincularlos, tanto en la afectación como en la lucha, al menos para paliar los efectos, ¿no?, de la desigualdad propiciadas por políticas inflacionarias e impuestos regresivos, e intentando realizar cambios que prioricen la protección, como priorizando los derechos humanos. Lo que contrapone justamente con los efectos propios de la política tributaria, que rara vez no se plantean en detrimento de los derechos humanos. Desde nuestro estudio de grado, ¿no?, abordamos los impuestos como la fuente de realización y cumplimiento de objetivos vinculados al bien común, con las necesidades del pueblo, vinculados íntimamente con los derechos humanos. Eso. Lo más obvio es que el recaudo, ¿no?, la recaudación, le permite a los estados financiar programas de educación, de salud, de infraestructura, bienestar, incluso del mismísimo sistema judicial. La estructura tributaria de un país puede redistribuir el ingreso, y por lo tanto hacerle frente a esa desigualdad y reforzarla. Impuestos como el impuesto a la renta, los impuestos a las empresas, o los impuestos a la propiedad, tienden a ser lo que llamamos progresivos, es decir, cuanto más rico es uno, más contribuye. En cambio, por lo tanto, ayudan a combatir esa desigualdad, supuestamente. Pero hay impuestos como el impuesto al valor agregado, el IVA, que tanto nos duele, ¿no?, a los que lo sufrimos, y que en Argentina es bastante grande, porque es el 21% para aquellos que no conocen. Tienden a ser regresivos. ¿Por qué? Y bueno, porque termina cargando, en general, a los más pobres, y termina siendo algo totalmente desproporcionado. Sin embargo, contra lo que podríamos esperar, hay estudios sociológicos que justamente y recientemente han encontrado que los estados de bienestar más generosos, no los estados de malestar, los estados de bienestar más generosos se basan, por ejemplo, en impuestos regresivos. O sea, la tributación también puede promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas de las autoridades, que son fundamentales, no solo como derechos per se, sino para garantizar la protección de los mismos derechos humanos. La teoría del contrato social señala que si los ciudadanos pagan impuestos, exigirán en cambio un gobierno mejor y más responsable. O sea, que aquellos gobiernos que no se les exige mucho, o que no quieren que se les exija mucho, tampoco van a exigir muchos impuestos. Si el tipo y la cantidad de impuestos pueden ayudar a reducir la pobreza y garantizar la provisión de los derechos humanos básicos, la ausencia de ese recaudo tiene los efectos contrarios. ¿Qué podemos decir entonces? Las mejores estimaciones dicen que el abuso de los impuestos es el flujo financiero ilícito más significativo
que sale del mundo en vías de desarrollo, eclipsando la cantidad de ayuda para el desarrollo social que se invierte en el país. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer las organizaciones y los académicos de derechos humanos? Claramente no hay una fórmula mágica, pero hay una receta, más o menos de 5 elementos para que la abogacía y la investigación de los derechos humanos, muchos de los cuales expositores, uno de ellos director del programa, bien, podríamos trabajar e investigar. Por ejemplo, aumentar la investigación sobre impuestos y prácticas tributarias en el país y las empresas multinacionales. Presionar por una transparencia en los sistemas financieros locales y globales y promover la abogacía en contra de esos paraísos fiscales. Urgir a los gobiernos para que eliminen las concesiones tributarias a favor de las industrias extractivas, para que incrementen la tributación de estas, conocidas justamente por tener regímenes tributarios extremadamente laxos. De eso sabemos los argentinos y de eso sabemos los chilenos. Incentivar la censura ciudadana de prácticas tributarias que se prueben abusivas. Si ya se sabe que son abusivas, hay que incentivar justamente a que no existan. Y la última, incrementar la transparencia de la tributación de las actividades extractivas, así como de los usos del recaudo proveniente, por ejemplo, de la minería, para contribuir al desarrollo socioeconómico local. La resta de impuestos en los derechos humanos no solo perjudica a los derechos humanos, sino que también marginaliza el discurso de los derechos humanos al excluirlo de uno de los debates más importantes de nuestros tiempos. Esta problemática que tenemos respecto de los derechos humanos, y que repito, lo digo desde mi ignorancia, hoy, yo fui enseñado de que los impuestos iban por un lado y que los derechos humanos iban por el otro. De hecho, los departamentos, físicamente hablando, ¿no? El Departamento de Derecho Público que se encarga de los derechos humanos y el departamento que está la parte impositiva, están en aristas opuestas, porque uno es derecho público y el otro es derecho privado, empresarial y tributario. Pareciera como que si estuviéramos totalmente distanciados y que fuera imposible conciliarlos. Entonces, desde ya, creo que desde la abogacía y desde la investigación académica en derechos humanos hay, y obviamente tributaria, hay la posibilidad de conciliar estas dos cuestiones y obviamente vincularlas de una manera para favorecer el desarrollo. Por último, no hay forma de pensar en derechos humanos sin impuestos, pero tampoco hay posibilidad de pensarlo a la inversa. Desde ya, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias a todos y a todas los que me han prestado atención y que han estado presentes, a colegas y amigos que han sido convidados y que están aquí acompañándome. Y muchísimas gracias al director del programa, que me dio una vez más la oportunidad de estar aquí presente. Bueno. Gracias por haber manejado también el tiempo. Gracias por incluso, Damián, habernos regalado con tu excelente exposición un poco de tiempo. Y quería contarles una cosa que me hace muy feliz, me pone muy orgulloso. A partir del día de hoy, sepan que van a tener el derecho, nuestros alumnos y alumnas de grado y de posgrado, de recibir el título con el género autoasignado. Me siento extremadamente orgulloso y feliz de que nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires haya aprobado la reglamentación. Yo también aplaudo, Sandro, yo también aplaudo, me emocionó mucho que nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires aprobó que a partir de ahora los títulos se van a otorgar con género autoasignado. O sea, de la manera como tú te percibes, vas a recibir tu título, de doctor o de doctora. Sí, la verdad que sí, me siento muy feliz. Todas estas pequeñas normas que
avanzan hacia una mayor felicidad de cada ser humano, nos llenan de alegría. Quiero recordarles que mañana nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en esta misma hora y en este mismo canal. Las coordenadas son exactamente las mismas que hemos empleado hoy para ingresar. Espero que volvamos a estar todas y todos y que haya alguna gente más también. Quiero agradecer al Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que se suma, como siempre, al Departamento de Ciencias Sociales, que tengo el enorme honor de dirigir junto con mis dos brillantes compañeras de gestión, la profesora doctora Isabel González Nieves, que está aquí, la estoy viendo, asistiendo al evento, la profesora doctora Andrea Gastrón, que siempre está en los eventos y en esta oportunidad no ha podido estar por un problema familiar importante, que esperemos que salga todo bien. Y quiero agradecer al Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona de Cataluña, que nos acompaña siempre, en la persona de su magnífico director, el profesor doctor José María Pérez Collados. Y quiero agradecer al Foro Universal para la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, cuya presidenta nos está acompañando aquí, la querida profesora Silvia Giurlani, que está siempre también acompañándonos. Y quiero agradecer a la Unión Chileno-Argentina por la integración jurídica, de la cual veo a varias autoridades aquí presentes también, y a la Unión Brasileño-Argentina por la integración jurídica, cuyo noble presidente, el almirante Nelson Basile Neto, también nos ha estado acompañando. Entonces, seguimos adelante, seguimos creyendo, seguimos soñando, seguimos pensando que un mundo mejor es posible y que nosotras, como mujeres y hombres de derecho, tenemos el deber y la alegría de poner nuestro granito de arena para que se cumpla esa función del derecho en la que muchos creemos, que más nenas y más nenes sonrían. Gracias, que tengan muy buenas noches y que sean muy felices. Hasta luego.